Hermana Sonia, ¿qué te pasa? Últimamente, cuando me topo con dificultades en el deber y debo pagar un precio, lo siento como una obligación. Y quiero que alguien más lo haga. Sé que está mal, quiero abandonar la carne para practicar la verdad. Entonces, ¿por qué siempre actúo así? Yo también he pasado por lo mismo. Y después de ser tratada y podada, comí y bebí de las palabras de Dios y logré un cierto cambio. ¿Cómo saliste adelante? Cuéntanos. Sí, Bien. Yo trabajaba en diseño gráfico y la líder me pidió crear un nuevo tipo de imagen. Yo no tenía experiencia, no conocía ni los principios ni la tarea. Me esforcé mucho, pero mi diseño no quedó muy bien. Lo edité varias veces, pero no mejoraba. Me parecía muy difícil diseñar con este estilo nuevo. Entonces, cuando ella me encargó otra imagen similar, fui bastante reacia. Solo pensaba en que alguien más la hiciera. Y llegué a decir frente a la líder del grupo que no era buena para esa clase de diseños. Ella vio lo que estaba pensando y dejó de asignármelos. Después, la líder de iglesia me pidió una edición de último minuto y ordenó que la líder del grupo me diera las instrucciones. Era algo urgente y tenía que editarla lo antes posible, basándome en la original y pulir las partes más detalladas. Me parecía algo sencillo. Dado que tenía la original, solo debía hacer unos ajustes. Pero a la líder del grupo no le gustó y me sugirió cómo arreglarla. Era mucho problema y me negaba a hacerlo. Me parecía que la imagen estaba bien. Con eso bastaba. ¿Era necesario tanto detalle? Iba a perder tiempo y energía. Así que decidí decir lo que pensaba. Pero para mi sorpresa, la líder del grupo me dijo: no vuelcas tu corazón en el deber. Quieres evitarte problemas si eres negligente. Con esa actitud, ¿cómo cumplirás bien con un deber? Esa cantidad de críticas me provocó un estado de agitación y me ofendí. ¿En serio yo era tan mala? No me conocía a mí misma. Días más tarde, la líder de iglesia trató conmigo por priorizar la carne y eludir dificultades. Dijo que yo quería evitar los diseños difíciles y no me esforzaba. Que siempre salía del paso en el deber y no era confiable. Lo que ella me dijo me golpeó profundamente. Incluso una hermana que me conocía dijo secamente: si eres una diseñadora que no piensa en producir buenos diseños, ¿estás cumpliendo tu deber? Eso fue como un balde de agua fría para mí, que heló mi corazón. Creí que tal vez me iban a destituir. Todos sabían qué clase de persona era, y ya nadie iba a confiar en mí. yo sentía lo mismo cuando me podaron y trataron. ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de introspección? Esa noche recordé todo lo que había sucedido y la valoración que los demás tenían sobre mí. Me alteré y me odié por haber decepcionado a todos. ¿Por qué cumplía así con el deber? Lloré y lloré. Entonces leí estas palabras de Dios. La gente siempre elige el deber más ligero, el que no le canse, ni suponga una lucha. Esto es eludir los complicados y demuestra codicia por las comodidades de la carne. ¿Qué más? Quejarse cuando su deber es un poco agotador e implica pagar un precio. Centrarse en comida y ropa, caprichos de la carne. Esto manifiesta la codicia por las comodidades de la carne. Cuando alguien ve que una tarea es laboriosa, se la endosa a otra persona. Él solo hace trabajo tranquilo y pone excusas, diciendo que tiene poca aptitud, poca habilidad y que es demasiado para él, cuando en realidad es porque codicia las comodidades de la carne. También están los que se quejan en el deber, que no se esfuerzan.
que en cuanto tienen un tiempo muerto, descansan o charlan. Y cuando el trabajo aumenta y rompe el ritmo y la rutina de sus vidas, se sienten infelices e insatisfechos, gruñen y se quejan, y se vuelven descuidados en su deber. Esto es codiciar las comodidades de la carne. ¿Quienes codician las comodidades de la carne son aptas para cumplir con un deber? Si sacamos el tema del cumplimiento del deber, hablamos de pagar un precio y de sufrir penurias. No paran de negar con la cabeza, tienen demasiados problemas, les embargan las quejas, son negativas en todo. Esas personas son inútiles, no tienen derecho a cumplir con el deber y hay que eliminarlas. Amén. Amén. En las palabras de Dios, descubrí que elegir tareas sencillas y fáciles y siempre conseguir que otros hagan las cosas más complicadas no se trata de intelecto ni de aptitud. Eso es codiciar la comodidad y no querer pagar un precio. Cuando la líder del grupo me hizo trabajar en un nuevo tipo de diseño, lo vi difícil porque yo estaba aprendiendo. Tenía que pagar un precio, estudiarlo y corregirlo varias veces para hacer un buen trabajo. Como no quería, me apartaba de él y busqué una excusa para endosarlo. Yo solo quería trabajos sencillos y fáciles. Cuando la líder de iglesia me pidió editar una imagen, la líder del grupo me dio instrucciones detalladas esperando que lo hiciera mejor. Aunque acepté, me era un problema, así que ni lo pensé, ni me esforcé, y solo procuré hacerlo fácil. Por eso, la edición de la imagen no quedó bien, y hubo que repetirla varias veces. Sin importar lo que fuera, era reacia a hacer cualquier cosa que exigiera mucho esfuerzo. Quería hacer las cosas sencillas y fáciles, me preocupaba la carne. En las palabras de Dios leí, esas personas son inútiles, no tienen derecho a cumplir con el deber y hay que descartarlas. Esto me asustó un poco. Yo siempre anhelaba la comodidad en el deber y no quería sufrir y pagar un precio. Yo solo pensaba en ahorrarme esfuerzo y no exigirle mucho a mi corazón ni a mi cabeza. Mi deber no lo hacía con sinceridad ni devoción por Dios. Creía que si salía del paso, con eso bastaba. No aportaba nada positivo y entorpecía el trabajo. De seguir así, sin transformarme, Dios me habría descartado. Leí más palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: visto desde fuera, algunas personas no parecen tener problemas graves a lo largo del tiempo que cumplen con su deber. No hacen nada abiertamente malvado. No causan interrupciones o alteraciones, ni tampoco caminan por la senda de los anticristos. En el cumplimiento de su deber, no ha aparecido ningún error mayúsculo o problema de principio. Sin embargo, sin darse cuenta, en escasos pocos años quedan expuestos como personas que no aceptan la verdad en absoluto, como incrédulos. ¿Por qué es así? Los demás no son capaces de detectar un problema, pero Dios escudriña a esta gente en lo profundo de sus corazones, y Él sí lo ve. Siempre han sido superficiales y han carecido de arrepentimiento en el cumplimiento del deber. A medida que pasa el tiempo, quedan naturalmente expuestos. ¿Qué significa no arrepentirse? Significa que, aunque han cumplido todo el tiempo con su deber, siempre han tenido una actitud equivocada respecto a él, de despreocupación y superficialidad, que tienen una actitud indiferente, nunca son concienzudos y mucho menos devotos. Puede que se esfuercen un poco, pero se limitan a actuar por inercia. No lo dan todo, y sus transgresiones son interminables. Desde el punto de vista de Dios, nunca se han arrepentido. Siempre han sido superficiales, y nunca se ha producido un cambio en ellos. Es decir, no renuncian a la maldad que tienen entre manos,
ni se arrepienten ante Él. Dios no ve en ellos una actitud de arrepentimiento ni un cambio en su actitud. Persisten en considerar su deber y la comisión de Dios con la misma actitud y método. En ningún momento hay algún cambio en este carácter obstinado e intransigente. Y es más, nunca se han sentido en deuda con Dios. Nunca les ha parecido que su descuido y superficialidad sea una transgresión, una maldad. En sus corazones no hay deuda, no hay culpa, no hay autorreproche, y mucho menos se acusan a sí mismos. Y, a medida que pasa el tiempo, Dios ve que una persona así no tiene remedio. No importa lo que diga Dios ni cuántos sermones escuchen o cuánta verdad entiendan, su corazón no se conmueve y no alteran o cambian su actitud. Dios ve esto y dice: no hay esperanza para esta persona. Nada de lo que digo toca su corazón ni le hace cambiar. No hay manera de cambiarla. Esta persona no es apta para cumplir con su deber ni para prestar servicio en mi casa. ¿Por qué dice esto Dios? Porque cuando cumplen con su deber y trabajan, son consistentemente descuidados y superficiales. Da igual cuánto se les trate y pode, y da igual cuánta tolerancia y paciencia se les conceda. Esto no tiene efecto y no puede hacerlos arrepentirse y cambiar realmente. No les hace cumplir bien con su deber. No puede permitirles emprender la senda de buscar la verdad. Entonces, esta persona no tiene remedio. Cuando Dios determina que una persona ya no tiene remedio, ¿seguirá manteniendo un férreo control sobre ella? No, Dios la dejará ir. ¿Cuál es el estándar a través del cual las acciones de una persona son juzgadas como buenas o malvadas? Depende de si en sus pensamientos, expresiones y acciones poseen o no el testimonio de poner la verdad en práctica y de vivir la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces, sin duda, eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a los hacedores de maldad? Tus pensamientos y tus acciones externas no dan testimonio para Dios. No avergüenzan a Satanás ni lo derrotan. En cambio, ellos hacen que Dios se avergüence. En todo, son la señal de provocar que Dios se avergüence. No estás testificando para Dios. No te estás entregando a Dios y no estás cumpliendo tu responsabilidad y obligaciones hacia Dios, sino que más bien estás actuando para ti mismo. ¿Qué significa para ti mismo? Significa exactamente para Satanás. Así que, al final, Dios dirá: apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A los ojos de Dios, tus acciones no han sido buenas, sino que tu comportamiento se ha vuelto malvado. No solo no obtendrá la aprobación de Dios, además será condenado. ¿Qué busca obtener alguien con una fe así en Dios? ¿Acaso no se quedaría esta fe en nada al final? Amén. Solía pensar que, aunque hubiera pasado a otro los proyectos más complicados, yo nunca holgazaneaba y a veces trasnochaba para terminar algo. A mi parecer, bastaba con cumplir así con mi deber. Pero con las palabras de Dios, vi que Él no se fija en cuánto hemos trabajado ni en el esfuerzo, sino en la forma en que abordamos el deber. En si consideramos su voluntad o en si practicamos la verdad. Dios así decide si el deber de una persona recibe su aprobación. Aunque pareciera que yo siempre cumplía con mi deber, tenía una actitud despreocupada y negligente hacia Él. Era complaciente conmigo misma.
Solo hacía lo más fácil e ignoraba lo más difícil, sin devoción ni sumisión. Prestar servicio así es un intento de engañar a Dios. Recordé que al comienzo me asignaban tareas importantes, pero como yo siempre salía de paso con lo más fácil y no pensaba en el trabajo, sino que solo en mí, dejó de encargarme proyectos importantes. Ya no era confiable ni para Dios ni para otras personas, y solo podía servir en tareas sencillas. Al tomar así mi deber, no solo no hacía buenas acciones, sino que acumulaba transgresiones. Si no renunciaba a esta maldad y me arrepentía, Dios me aborrecería y me rechazaría, para luego exponerme y descartarme. Sí. En ese momento, entendí lo peligrosa que era mi actitud hacia el deber, lo que hizo que me asustara un poco. Y también entendí que la poda y el trato eran una advertencia de Dios para mí. Era muy lenta para entender. Si los demás no me lo hubieran restregado en la cara, yo nunca habría descubierto que mi actitud hacia el deber disgustaba a Dios. Supe que debía cambiar este estado incorrecto, arrepentirme y dejar de ser tan rebelde. Por supuesto. Yo creía que no importaba ser un poco negligente, siempre y cuando no interrumpiera nada. Ahora veo que elegir los trabajos fáciles y no querer pagar un precio tiene consecuencias muy graves. Así es. Sin tu enseñanza, no lo habría descubierto. Leí más palabras de Dios sobre mi estado de satisfacer la carne y aspirar a lo fácil, como este pasaje. Sin importar qué trabajo o deber hagan algunos, no saben hacerlo, les supone demasiado. No pueden cumplir con las obligaciones que deberían. ¿Acaso no son basura? ¿Pueden ser llamadas personas? A excepción de los impedidos y discapacitados mentales, ¿hay alguien que no deba cumplir con sus responsabilidades y obligaciones? Pero una persona así juega sucio y no cumple con sus responsabilidades. Significa que no desea comportarse como persona. Dios le dio dones y la oportunidad de ser un ser humano, pero no usa esto para cumplir con su deber. No hace nada que no sea desear disfrutarlo todo. ¿Alguien así puede ser llamado ser humano? No importa el trabajo que se le asigne, sea importante u ordinario, sea difícil o sea sencillo. Siempre es descuidado y perezoso. Ante los problemas, trata de eludir la responsabilidad, con el deseo de seguir con su vida parasitaria. ¿Acaso no es basura inútil? Amén. Hay otro pasaje. ¿Puedo leerlo yo? Claro, aquí. ¿Quiénes son los inútiles? Son personas atolondradas que van a la deriva. Son personas que no se responsabilizan de nada, ni toman conciencia. Lo arruinan todo. Por más que les enseñes la verdad, no escuchan. Solo piensan, voy a la deriva, ¿qué importa? Cumplo con mi deber y tengo de comer. Al menos no tengo que mendigar. Si un día no tengo que comer, lo pensaré. En el cielo siempre está abierto. ¿Y qué me importa que digas que no tengo conciencia ni sentido o que soy un atolondrado? No he infringido la ley, no he matado a nadie ni he prendido fuego a nada. A lo sumo, no soy de la mejor calaña, pero eso no me supone una gran pérdida. Mientras tenga de comer, está bien. ¿Qué opinas de este punto de vista? Te digo que esos atolondrados, a la deriva por la vida, están destinados a ser descartados. Es imposible que alcancen la salvación. Los que creen hace años, pero escasamente aceptaron la verdad, serán descartados. Ninguno sobrevivirá. La basura y los inútiles son unos aprovechados, y su destino es ser descartados. Si líderes y obreros solo quieren alimentarse, más deben ser destituidos y descartados. Estos atolondrados quieren ser líderes también, pero son indignos. No hacen trabajo práctico y quieren ser líderes.
no tienen vergüenza alguna. Amén. Amén. Con la dura revelación de Dios, vi que ser negligente en un deber y no asumir la responsabilidad significa que eres basura. Si no vuelcas tu corazón, si holgazaneas en tu deber y no aprendes nuevas destrezas, entonces eres basura. Reflexioné y vi que yo era así en el deber. Sin importar qué trabajo me encargaran, no quería pensarlo mucho, ni esforzarme por lograr nada. Me conformaba con parecer ocupada y no estar ociosa. ¿No estaba perdiendo el tiempo al cumplir así con el deber? Sí. También pensé que de pequeña siempre envidié a la gente más acomodada, que no tenía preocupaciones, que podía viajar y tener una vida fácil. Yo me moría por poder tener esa clase de vida. Creía que, como solo vivimos unas pocas décadas, si no nos divertimos, es una vida vivida en vano. Ya de mayor, vi que todos trabajaban para ganar dinero, así que puse un negocio. Pero no quería invertir demasiada energía, y siempre me quedaba viendo las novelas de la tele. No pensaba mucho en el negocio, y no me importaba cuánto ganara. A fin de año, no solo no había ganado, sino que perdí dinero. Pero eso no me entristeció. Me consolaba diciendo, da igual tener pérdidas, siempre que haya comida. Mi visión de la vida era, vive el presente sin preocuparte qué pasará mañana. Y aprovecha el momento, pues la vida es corta. Influida por estas ideas satánicas, nunca atendí a mi deber, ni me esforzaba. No tenía un objetivo en la vida. Seguí viviendo con estas ideas tras hacerme creyente. Para mí, tomarme siempre el deber con calma, no abrumarme, no pensarlo mucho, ni estresarme, era una buena manera de vivir. Pero la verdad, no era capaz de asumir ningún trabajo, no servía para nada, era simple basura. Cuanto más reflexionaba, más me sorprendía. ¿No era yo el tipo de parásito expuesto por Dios? Para salvar a la humanidad, Dios no solo nos ha dado provisión de verdad y vida, también nos ha dado lo necesario para sobrevivir y nos ha permitido gozarlo en abundancia. Él vela por nosotros impidiéndonos caer en las trampas de Satanás. Pero yo no sabía que debía retribuir el amor de Dios en el deber y me volví una parásita perezosa. Esta mentalidad satánica me envenenó. Solo conocía los placeres de la carne. Nunca tomé en serio mi deber, ni lo cumplí para satisfacer a Dios. A esas alturas, sentí asco por mí misma, así como desprecio. Percibí que Satanás me había corrompido en profundidad. Perdí toda conciencia y razón y me volví insensible. También vi que con estas ideas Satanás nos paraliza y nos hace más depravados. Al final, nos volvemos basura, como zombies sin alma. Me arrepentí por no haber cumplido con mi deber, por no haber hecho nada por reconfortar a Dios. Me sentí muy en deuda con Él. Y entonces oré. Dios mío, Satanás me ha corrompido. Sin tu revelación, jamás habría visto la gravedad de mi problema. He sido irresponsable en el deber. Me falta humanidad. Gozaba muchísimo de tu gracia, pero nunca supe retribuir tu amor. He sido una parásita. Veo que la carne es mi mayor obstáculo para practicar la verdad. Quiero abandonarla y arrepentirme. Buscar conscientemente la verdad y cumplir mi deber como tú lo exiges. Me ha conmovido mucho tu enseñanza. Como creyentes, si no sabemos cumplir con el deber y no queremos pagar un precio, ¿cómo estaremos en concordancia con la voluntad de Dios? Exacto. Es muy peligroso no rectificar esa clase de estado. Cuéntanos, ¿cómo practicaste después? Luego
leí más palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: dado que eres una persona, debes meditar cuáles son las responsabilidades de una persona. No hace falta mencionar las responsabilidades que más admiran los incrédulos, como ser buen hijo, mantener a tus padres y labrar una reputación a tu familia. Todas ellas son vacías y carentes de auténtico sentido. ¿Cuál es la responsabilidad mínima que debe cumplir una persona? Más práctico es cómo cumples bien con tu deber hoy. Conformarse siempre con actuar por inercia no es cumplir con tus responsabilidades. Y solo ser capaz de repetir como un loro palabras de doctrina no es cumplir con tus responsabilidades. Únicamente practicar la verdad y actuar según los principios supone cumplir con tus responsabilidades. Y solo cuando tu práctica de la verdad haya sido eficaz y beneficiosa para la gente, habrás cumplido realmente con tu responsabilidad. Sea cual sea el deber que cumplas, solo cuando te empeñes en actuar según los principios de la verdad, habrás cumplido verdaderamente con tu responsabilidad. Actuar por inercia, de acuerdo con la forma humana de hacer las cosas, es ser superficial y descuidado. Atenerse a los principios de la verdad es el único modo de cumplir adecuadamente con el deber y con tu responsabilidad. Y cuando cumples con tu responsabilidad, ¿no es esa la manifestación de la lealtad? Sí que lo es. Cuando tengas este sentido de la responsabilidad, esta voluntad y este deseo, cuando se halle en ti la manifestación de la lealtad hacia el deber, será cuando Dios te aprobará y te mirará con buenos ojos. Si ni siquiera tienes este sentido de la responsabilidad, Dios te considerará ocioso, tonto y te despreciará. ¿Qué espera Dios de una persona a la que ha asignado una tarea concreta en la iglesia? En primer lugar, Dios espera que sea responsable y diligente, que le dé gran importancia a la tarea y la haga bien. En segundo lugar, Dios espera que sea una persona digna de confianza, que por mucho tiempo que pase y por mucho que cambie su entorno, su sentido de la responsabilidad no flaquee y su temperamento resista la prueba. Si es una persona digna de confianza, Dios está tranquilo. Ya no vigilará ni hará seguimiento de este asunto, porque en el fondo confía en ella. Cuando Dios le encomienda esta tarea, seguro que la cumple sin ningún desliz. Cuando Dios confía una tarea a la gente, ¿no es este su deseo? Entonces, una vez que comprendes la voluntad de Dios, ¿qué debes hacer para que Él confíe en ti y se congracie contigo? En muchas ocasiones, el desempeño y la conducta de la gente y la actitud con que afronta el deber hacen incluso que se desprecie a sí misma. Entonces, ¿cómo puedes exigir que Dios se congracie contigo y te muestre su gracia, o que te trate de manera especial? ¿No es irracional esto? Si hasta tú te menosprecias, si hasta tú te desprecias, no tiene sentido que exijas que Dios se congracie contigo. Por tanto, si quieres que Dios se congracie contigo, al menos otras personas deberían poder confiar en ti. Si quieres que otros confíen en ti, que te favorezcan, que piensen bien de ti, al menos debes ser respetable, responsable, fiel a tu palabra y digno de confianza. ¿Y delante de Dios? Si también eres responsable, diligente y devoto en el cumplimiento del deber, habrás cumplido en su mayor parte con las exigencias de Dios para contigo. Entonces, hay esperanza de que recibas el visto bueno de Dios.
¿no es cierto? Amén. Con las palabras de Dios aprendí que todos tenemos responsabilidades y deberes, y que para vivir con dignidad y valor, la clave está en ser capaces o no de cumplir una responsabilidad y tomarnos el deber muy en serio y con la mayor atención. Los demás no deberían exhortarnos, debemos tener sentido de la responsabilidad, sin importar cómo resulten las cosas. Lo importante es si una persona vuelca su corazón en lo que hace. Solo aquellos con esa clase de actitud tienen dignidad y son confiables, y Dios recordará sus actos. Comprender la voluntad de Dios me aportó esclarecimiento y una senda de práctica. Después, en el deber, yo me recordaba prestar más atención, buscar a los principios de la verdad y me esforzara por hacerlo lo mejor posible. Gracias a Dios. Una vez, una hermana y yo hablábamos sobre el diseño de una imagen, y ella dijo que usáramos estilos occidentales como referencia para impresionar. Cuando dijo eso me pareció que sería difícil. Y aunque los estilos occidentales se veían bien, hacer toda clase de efectos decorativos sería muy complicado. Otras hermanas ya habían hecho estos diseños, y a mí no se me daba muy bien. Me costaría mucho hacer que el diseño resultara bien, y me tomaría tiempo y energía. Quise rechazarlo y que lo hiciera otra hermana. Pero recordé unas palabras de Dios que había leído. Supongamos que la iglesia te asigna un trabajo, y tú dices, sea cual sea el trabajo que la iglesia me asigne, lo asumiré de todo corazón y con todas mis fuerzas. Si hay algo que no entiendo o surge un problema, le oraré a Dios, buscaré la verdad, comprenderé los principios y lo haré bien. Sea cual sea mi deber, aprovecharé todo lo que tengo para hacerlo bien y satisfacer a Dios. En todo lo que logre, me esmeraré por asumir toda mi responsabilidad y no me opondré a mi conciencia y razón. No seré negligente, taimado y holgazán, ni gozaré de los frutos del trabajo de otros. Lo que haga estará por sobre los criterios de la conciencia. Este es el criterio mínimo de la conducta humana, y quien cumpla con el deber de esa manera califica como persona consciente y razonable. Debes tener la conciencia tranquila en el deber y sentir que te ganas tus 3 comidas diarias y no las gorroneas. Esto es el sentido de responsabilidad. Tengas mucha o poca aptitud y comprendas o no la verdad, debes tener esta actitud. Ya que se me ha asignado este trabajo, debo tomármelo en serio. Debe ser mi preocupación y hacerlo con todo mi corazón y mis fuerzas. En cuanto a si sé hacerlo a la perfección o no, no puedo garantizarlo, pero me esmeraré por hacerlo bien y, desde luego, no seré negligente. Si surge un problema, debo asumir la responsabilidad, aprender una lección de ello y cumplir bien con mi deber. Esta es la actitud correcta. Amén. Amén. Recordé lo irresponsable que había sido en mi deber. Siempre salía del paso y hacía muchas cosas que disgustaban a Dios. Esta vez no podía anhelar la comodidad. Debía pensar en la voluntad de Dios y responsabilizarme. En silencio decidí que, sin importar cuánto pudiera lograr, primero tenía que someterme y esforzarme. Lo principal era esmerarme. Al pensar esto, sentí que tenía un rumbo. Reflexioné sobre los principios de nuestra labor y reuní material asociado, hice varias versiones y les pedí sugerencias a varias hermanas. Tras algunos cambios, por fin estaba terminada. Al hacer así las cosas, sentí paz interior y sentí que era más pragmática que antes. Después me centraba en hacer introspección y abandonar la carne. Me aseguraba de pensar más en las pequeñas cosas de la vida diaria, en las tareas que me asignara la iglesia y en cómo cumplir mejor con el deber. De hecho, no me cansaba realmente.
sino que me sentía realizada. Es maravilloso ser esa clase de persona. Aunque a veces aún quiero dar rienda suelta a mis deseos y satisfacer la carne como antes, soy más consciente de mi corrupción. Debo orar a Dios inmediatamente para que me ayude a abandonar la carne y que me discipline si vuelvo a ser negligente, taimada e irresponsable. Con el tiempo, he podido asumir una carga en el deber y asumir mis responsabilidades y cumplir con mi deber. Es la única forma de vivir con integridad, dignidad y paz interior. Gracias a Dios. Tu enseñanza me ha dado una senda de práctica. Ahora, yo también practicaré la verdad y abandonaré la carne. Gracias Gracias a a Dios.